Bien, bueno, saludos. Les recuerdo lo que estábamos viendo en la última sesión. Estábamos viendo contaminantes orgánicos persistentes y dentro de los orgánicos persistentes que hemos visto, que eran los PCB, las dioxinas, eh, algunos pesticidas organoclorados, y estábamos viendo lo último, lo que se llama los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y rápidamente habíamos visto primero su estructura molecular, ¿no es cierto? Su formación, que es propia de cualquier combustión de hidrocarburos que sea incompleta en términos redox, es decir, no llega a CO2, sino que llega a estados de oxidación intermedios, tienden a generar ciclos, eh, ciclos aromáticos. La relación que hay entre los hidrocarburos aromáticos policíclicos, molecularmente hablando, con la formación de nanopartículas o micropartículas, lo que se llama, lo que se entiende por hollín, que tiene una gran cantidad de hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otras sustancias. Vimos la relación con el tráfico vehicular, su clasificación cancerígena, que la mayoría se mueve, o sea, algunos se mueven en la categoría 2A. Le mencioné también que, si bien es cierto, son, desde el punto de vista de la escala de toxicidad, en términos de toxicidad, incluso dosis letal media, son menos tóxicos que los PCBs, por ejemplo, que las dioxinas y que varios pesticidas. Sí tienen el problema que son contaminantes que están dispersos por todo el mundo. O sea, en este momento no hay una forma conocida tecnológica como para evitar que la población se exponga a los pH, por cuanto se distribuyen a través del aire y casi cualquier proceso de combustión de hidrocarburos los genera. Entonces se distribuyen en todos lados, son bastante estables, y a pesar que son menos tóxicos, todos estamos expuestos a ellos en menor o menor medida. Y de ese punto de vista también les comenté que, bueno, lo único que queda para efectos nuestros, ¿no es cierto?, es tratar de evitar un poco, dentro de lo posible, exponerse a la combustión de hidrocarburos. Eh, y eso pasa por exponerse tanto a fuentes antropogénicas, o sea, evitar exponerse a fuentes antropogénicas, por ejemplo, la termoeléctrica es una típica fuente, tráfico vehicular es otra típica fuente, ¿no es cierto?, pero también los incendios naturales o generados por el ser humano, también son fuentes de pH, ¿no es cierto? Y eso hay que tratar de alejarse de esto, y como yo les mencioné, muy poca gente como que lo tiene internalizado. O sea, ve en el humo algo como molesto para respirar, pero no lo ve como una sustancia tóxica cancerígena, que es como uno debiera verlo. También le mostré un poco que cumple con los parámetros típicos de un orgánico persistente, ¿no es cierto? Que una elevada constante de octano al agua, una muy baja solubilidad en agua, si bien es cierto tiene baja presión de vapor comparada con el agua, y punto de ebullición alto, igual debido a que se forma mayormente en la atmósfera, se distribuyen en ella como material particulado, o sea, no es necesario que se distribuyan como gas. Bueno, también le mostré la constante de carbono orgánico, que también es elevada, como típica sustancia sumamente apolar. Ver un poco. Los tiempos de vida media también se los mostré, que si bien es cierto, son un poco más cortos que los PCB, sí son del nivel de meses o a veces un poco más de un año, lo cual es suficiente para hablar que son persistentes. Y esto en todas las matrices tienen estas extensiones de tiempo de vida media. Y déjame saltar un poco por acá. Y bueno, que las distintas agencias clasificadoras lo tienen clasificado como sustancias sumamente tóxicas. Bueno, aquí Michelle me pregunta si en el caso del video es necesario dar las constantes. Claro, se está refiriendo al video de la evaluación global. O sea, lo ideal es, para que tengan la máxima nota, ¿no es cierto?, es que entreguen información físico-química, ¿ya? Entonces, claro, si ustedes van a hablar de algún caso que se centra en algún tipo de contaminante, si esos contaminantes son desconocidos, y un poco para construir la explicación de lo que está pasando, que es una de las cosas que se pide en la rúbrica, claro, las constantes son mucho mejores en el caso que estas existan, ¿ya? De no existir esas constantes, normalmente un juicio que yo le he tratado un poco de inculcar a ustedes es que, si no existiera la constante, uno igual, mirando la estructura molecular de las sustancias, uno igual puede tener un juicio fundado de
qué tan plausible es que sea persistente o no, o tóxica o no. ¿Ya? Cualquier sustancia aromática y además con haluros en su estructura tienden a ser sumamente tóxicos y persistentes. Esa es un poco la idea. ¿Ya? No sé si tienen más preguntas. No hay problema, no estoy apurado para nada. Ok. Aquí, bueno, esto me parece que no se lo alcancé a mostrar. Hay algunas regulaciones internacionales respecto a la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos totales, ¿ok? Porque hay que diferenciar los pH totales, que es la suma de todos los pH que hay, ¿no es cierto? Versus una norma para un pH determinado, que normalmente es el benzopireno, que es el más tóxico de todos. Y las normas, si bien es cierto, como les mencioné, son bastante permisivas en términos que son miligramos por metro cúbico en el aire, por ejemplo. Son pocas las sustancias que tienen normas tan altas digamos, en el aire, considerando que son cancerígenas. Normalmente son de unos pocos microgramos. Si nosotros comparamos estas normas, ¿no es cierto?, con las normas que hay para benzopireno particularmente, que aquí lo tengo, ¿no es cierto?, ustedes ven que ahí cambia bastante la cosa. O sea, pasamos de 0,1 o 0,2 miligramos de pH totales en aire, por ejemplo, con normas de distintas instituciones, a que cuando hablamos de benzopireno, ¿no es cierto? Aquí la norma baja bastante. O sea, estamos hablando que es de 1 nanogramo por metro cúbico para benzopireno. Aquí la voy a marcar para que ustedes la vean. Acá. ¿Ok? Entonces estamos hablando que pasar de 0,1 miligramos por metro cúbico a 1 nanogramo por metro cúbico, estamos hablando que son casi 100.000 veces, si mi cálculo no me falla, 100.000 veces más baja la norma. ¿Ya? Y es porque el benzopireno obviamente es mucho más tóxico. También hay normas en otros estratos ambientales, incluso hay normas en alimentos, ¿no es cierto? Pero yo me centro en el tema del aire porque es la principal vía de exposición a escala planetaria. ¿Ya? No es que no existan normas ni episodios de exposición por otras vías. ¿Ya? Eso es muy importante. Un segundo. Vamos a avanzar. Y aquí está un poco, bueno, distintas fuentes que hay, ¿no es cierto?, de exposición mundial. El primero, el tráfico vehicular, y el segundo, el cigarrillo. Ya el cigarrillo también digamos, reconoce como una vía de exposición, tanto desde el punto de vista de los que son fumadores como activos, como los que son pasivos, es decir, los que literalmente respiran el humo del cigarro de otras personas. Y aquí estábamos mostrando la última clase, si mal no recuerdo, esta diapo que reflejaba que, si bien es cierto, en la medida que una persona fuma más, presenta mayores niveles de los distintos pH que están descritos ahí. Por ejemplo, acá uno puede ver que un fumador de estos empedernidos, ¿no es cierto?, presenta niveles de, por ejemplo, benzopireno, que son casi el triple que una persona que no fuma. En la persona que no fuma tampoco es cero o no detectable. O sea, como yo les mencionaba, nadie está exento de exponerse a pH, por lo tanto, todos tenemos cierto nivel de pH en nuestro cuerpo, lamentablemente. Y bueno, quizá ustedes van a ser, bueno, no sé si ustedes en realidad, a lo mejor sus hijos o sus nietos, van a ser de las primeras generaciones que van a tener niveles de pH más bajos que el resto de todos nosotros cuando de una vez por todas se acabe el motor de combustión interna por petróleo y pasemos a autoeléctricos, que ya ese cambio tecnológico ya tiene esta fecha. ¿Ya? Aquí en esta gráfica, que también la estábamos discutiendo la última vez, se mostraba un poco las distintas fuentes de emisión, dependiendo de los países y un poco la forma en la cual están estructurados. Y claro, hay países que la quema de madera, incluso puertas adentro, ¿no es cierto?, son de las mayores fuentes emisoras de pH. Aquí en Chile, lamentablemente, se está dando una tendencia en la zona central de que la mayoría de la gente está poniendo chimenea en base a quema de pellets y cosas por el estilo, porque parece que les da como estatus a las casas, no sé. Incluso casas acomodadas en términos económicos,
eligen chimenea por quema de madera, en vez de un calefactor eléctrico, que claro, en términos estéticos quizás es menos bonito que una chimenea, pero claramente contamina muchísimo menos que esta. Sin embargo, no es la única fuente, ¿no es cierto? Hay fuentes de pH por deforestación, incendios forestales gigantes, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes distintas estadísticas, ¿ya? Pero a nivel de exposición, no de emanaciones, a nivel de exposición, por lejos el tráfico vehicular es el que más ha impactado a la humanidad. En Chile, yo hasta la fecha no conozco normas chilenas de pHs en la atmósfera, ¿ya? Lo que existen es normas chilenas de material particulado, pero ¿qué concentración se tolera a nivel de los pHs presentes en este material particulado o por metro cúbico de aire muestreado? En Chile no hay. En Europa hay algunos países que tienen normas y de acuerdo a algunos testimonios de un investigador, a pesar que no tengo los datos para mostrarle esto, algunos investigadores que yo conozco, de hecho, si les doy el dato, a mi juicio en Chile los que más saben de química atmosférica y de pH y todo este cuento del Centro de Tecnología Ambiental de la Santa María aquí en Valparaíso. Y en boca de ellos yo he escuchado en varios congresos decir que si se aplicara las normas de pH a Chile tendríamos pero muchísimos días de emergencia y preemergencia, más que los que se decretan por material particular. En esta gráfica, ¿no es cierto?, se muestra las concentraciones de pH, puertas adentro y puertas afuera, tanto en, digamos, en hogares donde hay fumadores como no fumadores. Y lo que quería destacar en esta figura, fíjense, algunos datos que son, a mi juicio, interesantes, ustedes me dirán si los consideran interesantes o no. Por ejemplo, uno tendría a pensar que los niveles de pH, que los niveles de pH que se encuentran dentro del hogar deben ser menores que los que están fuera del hogar, porque fuera del hogar hay tráfico vehicular. Sin embargo, si ustedes empiezan a ver acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, un promedio del año 2000 entrega un valor de 0,34 nanogramos por metro cúbico. Sin embargo, si nos vamos a la mediana de una casa de fumadores, se han reportado niveles de 1,26. O sea, en muchos hogares, dependiendo si los hogares son fumadores o no, hay niveles de pH más altos puertas adentro que puertas afuera. ¿Ya? De hecho, los pH tienden además a absorberse de la ropa. Entonces, la gente que fuma, a veces incluso sin estar fumando dentro de la casa, pero traen absorbidos pH en su ropa y contaminan la atmósfera de pH solamente por los pH que portan en su ropa. Entonces, ahí hay un problema que no es menor. De hecho, las personas que trabajan en la parte analítica determinando pH tienen bastantes normas, la cual una de las obvias es que no pueden fumar durante todo el día, ¿ya? Si es que son fumadores. Y que tienen que portar ropa que no haya sido expuesta a humo, ¿no es cierto? Y además son laboratorios que tienen que tener el aire filtrado, porque de lo contrario los pH andan en todos lados y contaminan la muestra. Entonces el tema de los pH no es solamente una contaminación de tipo industrial. Perdón, parece que cerré la diapo. A ver, ahí sí, ya. Entonces los pH no es solamente una contaminación que se da solamente en personas que están ahí al lado de una industria, como uno podría pensar, ¿ya? No sé si está más o menos claro eso. Bueno, y aquí tienen ustedes las emisiones de pH, pero esta figura tiene una escala bien especial. Muestra las emisiones de pH en toneladas por kilómetro cuadrado, ¿ya? Y las zonas que están marcadas más en rojo, ¿no es cierto?, se aproximan ya a valores más altos de toneladas por metro cuadrado emitidos, ¿ya? Si ustedes ven cuáles son las zonas que más emiten, por ejemplo, a ver, tengan ojo, por ejemplo, en Chile, así que pueden identificar cuál es la zona de Chile que más pH emite. Benjamín aquí me hace la pregunta de la combustión de gas de las cocinas. Mira, esa pregunta, Benjamín, mira, te la voy a responder así como, es súper química la respuesta. Si tú pones en una escala cuáles son las fuentes de quema de hidrocarburos que más pH generan,
la respuesta química debiese ser las fuentes cuyo proceso de combustión es más incompleto. Es decir, las que de todo el carbono que está como hidrocarburo finalmente llevan a un menor porcentaje de CO2. O sea, si todo el hidrocarburo que tú quemas se lleva estequiométricamente 100% a CO2, tú no debieras emitir nada de pH. Esa es como la conclusión. Ahora, de todas las fuentes de hidrocarburos, ¿cuáles son las más eficientes en el sentido de que llevan esto más a CO2? Es el gas natural. O sea, un hidrocarburo que ya está gaseoso, ¿no es cierto? Combustionarlo, ese proceso de oxidación es muchísimo más eficiente que si tú partes de la madera, por ejemplo. Mientras más chica es la molécula y ojalá gaseosa, la reacción tiende a ser más completa. Entonces, ¿el gas de cocina emite pH? Sí, lo emite. De hecho, si ustedes son buenos observadores y ven el gas de cocina, siempre alrededor del gas de cocina hay marcas negras, hay manchas negras. Esa mancha negra es hollín, y ese hollín es riquísimo en pH. ¿Ok? Pero no hay comparación con lo que es quemar madera. Ya sea, quemar madera genera muchísimo más pH que el gas de cocina. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, hoy en día hay una especie de controversia, ¿no es cierto? Si ustedes han escuchado que van a instalar una termoeléctrica en Limache, creo. No sé si han escuchado la noticia. ¿Ya? Y claro, hay una controversia y la gente está con razón preocupada, la que vive cerca, ¿no es cierto?, de que le van a instalar una termoeléctrica en Limache. Ahora, para ser justo, teniendo claro que poner una termoeléctrica cerca de un asentamiento humano es una tontera, o sea, yo eso no voy a decir la opinión bien clara, por cuanto las termoeléctricas emiten material particulado y por lo tanto emiten pH, ¿no es cierto? Lo que sí hay que ser claro que no es lo mismo una termoeléctrica que quema carbón, como la que hay en Puchuncaví, versus una termoeléctrica que quema gas natural, que es la que instalarían, tengo entendido, en Limache. La segundo tipo emite mucho menos material particulado y pH que el de primer tipo. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que la gente se tiene que quedar tranquila. Yo no estaría para nada contento si a medio kilómetro de mi casa ponen una termoeléctrica. ¿Ya? Y claro, y un poco lo que dice Benjamín, si las ollas quedan negras, entonces hay problemas. O sea, es como al revés, o sea, el hecho de que las ollas queden negras refleja que la combustión del gas natural nunca es completa, siempre queda algo de carbono reducido que no alcanzó a oxidarse. Ahora, ¿se puede hacer mejor que lo que hay hoy en día? No, no, sí, o sea, siempre van a haber ollas negras cuando tú las pones sobre una quema de gas natural. No se puede pedir más que eso. ¿Ya? Entonces no es que haya un problema, o sea, es el poco porcentaje de carbono que nunca alcanza a oxidarse en una típica combustión de cocina, que es una llama que para el precio que tienen, ¿no es cierto?, es lo más eficiente que se puede. O sea, ¿hay forma de hacerlo más eficiente? Sí, hay forma de hacerlo más eficiente, pero a costos que son increíbles. O sea, hay sistemas que queman hidrocarburos que oxidan menos. Sí, o sea, un mechero de un equipo de absorción atómica es muchísimo más eficiente que un mechero de gas natural, de cocina. Pero cómprate uno de absorción atómica, o sea, te va a valer $500,000 el puro mechero y esto te vale, no sé, 6 lucas el reemplazo del mechero. Entonces ahí tienen ustedes un poco la proporción. Y claro, pues una termoeléctrica al lado de la casa debiera devaluarse el valor de la casa enormemente. ¿Bien? Y yo no viviría cerca de una termoeléctrica y si tuviera plata para irme me iría. Se lo digo al tiro. Ahora, tengo aquí otro gráfico que a mí me va a ver un poquito más justo desde el punto de vista de que una cosa es que, como algunos de ustedes se dio cuenta, en el sur de Chile, ¿no es cierto?, está más concentrada, a ver, no sé, claro, en el centro sur de Chile está más concentrada la emisión de pH, ¿no es cierto? Y es por las razones obvias de que ahí la mayoría de la gente tiende a calefaccionar con quema de madera, ¿ya? Ahora, el hecho que se emita mucho pH se puede deber a dos razones que ni siquiera son contradictorias entre sí. La primera es que, bueno, la gente quema más. Y la segunda es que hay más gente. O sea, no es que quemen grandes cantidades de madera, pero como son tantas personas, igual la concentración es elevada. Este segundo gráfico un poco normaliza eso. O sea, hace un cálculo de cuántas toneladas logarítmicas
se emiten de pHs por per cápita, ¿ya? Entonces ahí uno ya tiene un poco más claro el panorama de dónde están las mayores concentraciones de emanaciones de pH a nivel mundial. Nosotros en Chile no estamos particularmente mal. Brasil, sobre todo, está mal, sobre todo por los incendios, creo yo. Eh, pero generalmente, ¿no es cierto?, los países que son, tienden a ser como, ya sea por un lado, o más desarrollados, opción número uno. Opción número dos, siendo desarrollados o no, a lo mejor no tienen tantos recursos madereros, ¿no es cierto?, son los que tienden a emitir menos pH. Esa es un poco la tendencia, ¿ya? Y claro, en el caso de África, ten en cuenta que mientras más pobre un país, ¿cuál es su fuente de energía para cocinar o calefaccionarse, ¿no es cierto? Es madera, es madera. Sí, sí. Hay que entender, miren, voy a hacer una frase que espero que me la entiendan y que en el futuro, si es que se llegan a acordar de esta clase, cosa que dudo, pero supongamos que sí, ¿no es cierto? Y que la miren en retrospectiva, o sea, eh, la fuente de energía por biomasa, porque esa es como la clasificación general, biomasa, o sea, eh, por la quema de masa generada por seres vivos, entendamos madera, petróleo, ¿no es cierto? La fuente de energía de biomasa es una fuente de energía que es propia del subdesarrollo de la humanidad, ¿ok? O sea, de hecho fue la primera fuente de energía, quemar madera, ¿ok? Después nos pusimos un poquito más sofisticados y empezamos a quemar petróleo, ¿ya? Pero a la medida que los países se van desarrollando, pueden acceder a tecnologías que nos permiten obtener fuente de energía de otros lados. O sea, tengan en cuenta que para ahora obtener fuente de energía solar fotovoltaica tuvieron que venir siglos de desarrollo científico para poder construir una celda, ¿ya? Y hoy en día lo podemos hacer. Entonces, cuando ustedes, a lo mejor en 20, 30 años más, miren hacia atrás y vean un mundo que está mayormente calefaccionando o cocinando vía energía eléctrica, y esa energía eléctrica además proviene de el sol o energía nuclear, no sé lo que sea, ustedes van a mirar el pasado como un pasado troglodita, así lo vamos a ver, o sea, un pasado sumamente primitivo. A nosotros lo más probable es que nuestros descendientes nos van a ver a nosotros como una especie de humanidad cavernícola que quemaba biomasa y se autointoxicaba para producir energía. Esa es la verdad, y que nos aguantamos una muerte de 6 millones de personas al año eh, por nuestras fuentes de energía. Entonces, claro, nosotros no nos damos cuenta ahora porque estamos como metidos en esto, pero cuando uno proyecta un futuro eléctrico fotovoltaico o un futuro de quema de hidrógeno, que es lo que se viene supuestamente, claro, quedaríamos súper mal parados. Y esa fuente de energía no emite en pH ni nada. ¿Okay? Aquí dice, pero igual se entiende que era por pura necesidad de lo que se tenía a la mano. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Mauricio. O sea, el problema está que, eh, a ver, ¿cómo lo puedo plantear? Eh, yo tengo re poco tino para decir las cosas a veces, así que discúlpenme si alguno de ustedes como que se ofende o alguna cosa así, pero no tengo esta sensibilidad así como millennial para las cosas. Pero eh, miren, es súper fácil eh, relativizar los juicios cuando se aplican a uno, ¿ok? Es decir, usted, fíjense, lo que dice Mauricio, un poco lo que yo también planteo cuando generaciones más jóvenes se refieren a nuestra generación, me refiero a los que tenemos más de 40 años. Claro, cuando uno ataca un comportamiento de una generación mayor en base a los estándares de la generación actual, muchas veces esos ataques son justos, pero la gran mayoría de las veces esos ataques pecan de no entender el contexto de la época. Ya, entonces lo que tú estás diciendo, Mauricio, es, dado que tú estás en este contexto, ¿no es cierto? Tú me diste una respuesta así como de viejo, así, ¿cuál es la respuesta de viejo? De decir, oye, ya, pero ustedes tienen que entender, así como que tú le estabas hablando a un hijo tuyo, tienes que entender que igual era por necesidad, pues, o sea, quemábamos madera y respirábamos humo, ¿no es cierto? Claro, en 30 años más, porque era nuestra necesidad. O sea, esa ya estaba hablando como viejo, Mauricio. eh,
Ahora, no quiere decir que todos los comportamientos añejos son todos justificados. O sea, yo no me compro el argumento este de, no sé, pues de que alguien me venga a justificar la esclavitud por alguna razón relativa a la época. ¿Ya? O sea, para mí, en esa época realmente tenían un problema de reflexión y de escala de valor invertida. No veo qué contexto puede justificar eso, digamos, pero en este caso, en el tema de la energía, sí. En el tema de la energía hay un contexto económico, ¿ya? Y el contexto económico es que en nuestra época, a pesar que esto está a punto de cambiar, por eso yo soy súper optimista en este punto, en nuestra época, el tema de las energías limpias tienen una gran barrera, y esa gran barrera es económica. ¿Okay? Es económica. Ya, de hecho, bueno, yo justo el lunes tuve que dar un par de charlas de estos temas, que yo hablo con ustedes también, pero esto se lo di a niñitos de colegio, o sea, tenían 14 años, 15 años con suerte, que son los que los van a criticar a ustedes, entre paréntesis, cuando tengan 20. Y fíjense que surgió este tema también de lo que se viene y las soluciones, los problemas de la contaminación y todo el cuento. Y me acordé yo que por coincidencia yo vi la solución, pues de hecho esa solución ustedes la pueden encontrar en YouTube. ¿Ya? O sea, la tecnología ya existe. O sea, el auto eléctrico ya existe y se vende. ¿Okay? Incluso se maneja solo. Y es un modelo comercial. E incluso esa misma empresa, que es Tesla, ¿no es cierto? También fabrica baterías de larga duración para el hogar. Y también fabrica tejas fotovoltaicas, o sea, poner un tejado en el techo, ¿no es cierto?, que tiene una eficiencia y captura energía de las mejores que hay en el mundo para acumular esa energía en las baterías, que son las mejores baterías del mundo, de la misma empresa, para alimentar una casa, que a la vez carga un auto eléctrico que se maneja solo, o sea, espectacular. Esa energía existe y se vende. ¿Okay? El problema es que el auto vale 50 millones de pesos. Ya yo hice el cálculo. Me gustó tanto el auto que fui a ver si es que voy a comprarlo y se me pasó al tiro la cara. ¿Ya? Entonces, claro, existe. Entonces, nosotros tenemos una barrera económica en este momento. Y ojalá que esa barrera económica baje. Ojalá que el día de mañana los autos eléctricos valgan un tercio de lo que valen ahora. Al igual que las baterías, al igual que las tejas de fotovoltaica, y todos vamos a poder hacerlo. O sea, Teslas circulan en varias partes del mundo. De hecho, la otra vez vi un video de una persona en Chile que tenía un Tesla, no sé dónde ya lo cargas, así, porque los cargadores Tesla, que son cargadores eléctricos ultra rápidos, están prácticamente en Europa y Estados Unidos, en casi ninguna otra parte del mundo, y en Asia, en algunos países asiáticos. ¿Ya? Y claro, bueno, hay varias soluciones. Miren, esto que menciona Benjamín, los impuestos sobre el petróleo, y claro, lo que está planteando Benjamín en el fondo, ¿qué se puede hacer a nivel social un poco para promover esto, ¿no es cierto? Y una posibilidad son los impuestos sobre el petróleo. Las próximas dos sesiones, o sea, perdón, las dos sesiones que vamos a tener la próxima semana, que serían las sesiones de cierre del curso, vamos a tener solamente debates sociocientíficos. O sea, no vamos a hablar más de contenido, sino que vamos a hablar ya de unir esto al tema político, tecnológico, ¿no es cierto? Un poco un debate de cierre para que ustedes lo conecten con el tema social. Y claro, ahí podemos discutir, Benjamín, si los impuestos sobre el petróleo serían la solución. ¿Ya? Yo tengo ahí una opinión media contrapuesta, así como que no tengo una opinión cómoda al respecto. Como que por algunos argumentos puedo decirte que sí, pero por otros también te podría decir que no. Entonces no tengo una opinión clara realmente. Aquí Michelle dice, igual uno tenía la posibilidad de pasar el auto de combustión a eléctrico dependiendo del año del auto y hace poco eliminaron esa posibilidad. Sí, supe que eliminaron esa posibilidad, pero no sé por qué. Porque puede deberse a porque aquí hay como dos interpretaciones. O sea, interpretación número uno es que el gobierno, por intereses corporativos, prohibió eso para que los amigos de ellos que venden automóviles normales no pierdan plata. Esa es como una hipótesis. ¿Ya? La hipótesis 2, que es la que yo más creo, es que hay temas de seguridad ahí. ¿Ya? O sea, los automóviles que vienen de fábrica cumplen ciertos estándares de seguridad y modificar manualmente un auto, independiente que el objetivo sea loable, ¿no es cierto?, que sea eléctrico, yo no sé si es mejor respecto de las normas de seguridad que tiene que cumplir un automóvil para que circule. ¿Ya? Y quizás hay un tema ahí de que
A lo mejor prohibieron eso por un tema de seguridad, porque que yo sepa, en Chile está prohibido modificar los autos. O sea, si ustedes modifican un auto manualmente, no pasan la revisión técnica. Por ejemplo, si ustedes, un caso súper concreto, ¿ya? Si ustedes les da por lo que se llama enchular un auto, o sea, como que le ponen un vidrio polarizado, le rechazan la revisión técnica, inmediatamente. ¿Okay? Entonces, toda esta gente que anda con los autos con alerones y con los vidrios polarizados y con luces, esos autos tienen que desarmarlos para pasar la revisión técnica. ¿Ya? Claro, o sea, hay colectivos transformados a gas, pero una cosa es que lo transformen las empresas proveedoras de autos, porque a la empresa las fiscalizan para que cumplan las normas de seguridad, ¿ok? En el fondo ellos ven las fichas técnicas de los modelos y saben que van a producir el mismo modelo en serie, entonces los modelos vienen previamente aprobados, ¿no es cierto? Distinto a que lo haga una persona, que nadie sabe qué modificación va a hacer, en qué contexto, y eso podría ser hasta peligroso por otra razón. Claro, entonces consideren esta parte de la parte de la seguridad, y el tema del automóvil es súper importante considerar el tema de la seguridad, porque una modificación mal hecha puede generar un accidente, y eso es lo que tienen que tener también presente. Entonces hay que equilibrar las dos cosas. Yo me inclino más por lo segundo, yo no me creo estas teorías conspirativas de que hay un complot del gobierno, y cada vez que la explicación parte con la palabra complot del gobierno, yo ya tiendo a no creerlo. Yo nunca he visto a políticos tan inteligentes como para que sean capaces de modificar poblaciones enteras a su antojo. No conozco esa brillantez en la clase política. Bueno, Hitler sí. Pero vamos a tener las últimas sesiones para hablar solo de eso, ya se nos vamos a dar contenido y vamos a discutir ahí bien distendidamente las opiniones que ustedes tengan, sin censura ni nada por el estilo. Ni siquiera las voy a grabar así para que ustedes den su opinión así sin tapujos. Bueno, aquí tienen ustedes una tabla de la presencia de pH en distintas vegetales. Y si ustedes ven, aquí está dónde están ubicados los vegetales y más o menos las concentraciones que se encontraron en nanogramos por gramo de masa seca del vegetal. ¿Ya? Bueno, aquí hay, por ejemplo, lechuga, cebolla, tomate, ¿no es cierto?, etc. Y si ustedes ven, miren, aquí hay un valor que yo no tenía marcado, se me perdió. Por ejemplo, miren, a ver, aquí, mira, por ejemplo, acá, miren, lo voy a marcar acá para que lo vean. Aquí en rojo, les voy a marcar 14.000, estos son nanogramos por gramo, que es lo mismo que decir microgramos por kilo, o sea, son 14.000 ppb, que es lo mismo que decir 14.000, que es lo mismo que decir 14 ppm. O sea, son 14 miligramos por kilo, haciendo la conversión así al ojo. Y este vegetal, que no sé cuál es la traducción, no sé si alguien lo encuentra, o que cale, no sé qué significa en español. Lo importante para efectos nuestros es que está cerca de una ciudad, una calle sumamente transitada. ¿Ya? O sea, y 14 ppm pH, una locura. Ya, si ustedes ven, los valores más bajos que se registran son 20, 70, coli silvestre, dice que ya, coli. ¿Se fijan? Claro, entonces los niveles basales de pH, que no son cero, súper importante, no son cero, pero estamos hablando que son unas decenas de nanogramos por gramo, no 14.000, ¿ya? Entonces, claro, a ese nivel de contaminación estamos hablando. Ahora, estos son pH totales, insisto, no sabemos si esos pH, cuánto es benzopireno, por ejemplo. Bueno, aquí está, esta es una cosa que lo puse ahí para que ustedes vean como la relevancia que tiene esto. En esta tabla se muestran niveles de pH en el ambiente, en el aire, ¿no es cierto? Pero fíjense que hay 2 kindergarten, ¿ya? O sea, obviamente que hay niños, ¿no es cierto? Uno está ubicado en un área contaminada, ¿no es cierto? O sea, decir, está cerca de lo más probable que carreteras o alguna fuente de combustión. Y el otro está en una zona de referencia, ¿ok? Entonces, los pH totales que se encuentran
en outdoor, o sea, fuera, en el patio, por así decirlo, el kindergarten, estamos hablando que son niveles de, no sé, 14 a 36 por ahí. En la zona no contaminada, que podría ser considerada como el valor de referencia o la línea base, por así decirlo, que nunca es cero con los pH, insisto, estamos hablando que es de 1,6 a 2,2, o sea, estamos hablando de 10, 15 veces más bajo. ¿Ya? Puertas adentro no se ve tanto la diferencia, fíjense. Puertas adentro, al parecer se mantiene un poco lo que es los pH totales en concentraciones más o menos similares. Sin embargo, si nos vamos al pireno, ¿no es cierto? Que el pH complicado, ¿no es cierto? Aquí vemos que los niveles de benzopireno, en este caso, estamos hablando que son 0,3 a 0,4 nanogramos de los 1,6 que había, ¿no es cierto? O 2,2 totales que habían. 0,3 o 0,4 son de benzopireno. Sin embargo, en el kindergarten que está contaminado es 5,1, 1,6, o sea, son 4 veces, 10 veces por ahí más concentrado. Eso a nivel de outdoor, ¿no es cierto? A nivel de indoor se mantienen más o menos constantes, ¿ya? Claro, son niños, no fuman, claramente. Entonces no lleva la contaminación adentro. Ese es un dato que es bien interesante. Y creo que tenía otro dato más acá. Pensé. Este es el otro que les decía, la presencia de pH en aceite, o sea, no es en el aceite, es en las fumarolas que se generan, en los humos, ¿no es cierto? Que se generan desde varios aceites. Lo típico que cuando uno fría algo, ¿no es cierto? Como ese aceite es un hidrocarburo y está expuesto a altas temperaturas y a oxígeno, ¿no es cierto? Una fracción de este se oxida. Ahora, ¿qué decir si se les pasa la fritura y se les empieza a salir, se les quema el aceite? Eso es peor, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de que tienen la cantidad de pH que generan por metro cúbico, ¿no es cierto? Es bastante alta, fíjense que miren, aquí estamos hablando de microgramos por metro cúbico, súper importante. Microgramos por metro cúbico. Y recuerden ustedes que la norma de benzopireno, de las normas que vimos en las tablas anteriores, era 0,1 nanogramos por metro cúbico. Era nanogramos, para mentirle, voy a buscar la tabla rápidamente. Porque a veces mi memoria me falla. Aquí está. Esta era la norma de benzopireno. Era 1 nanogramo por metro cúbico. ¿Okay? 1 nanogramo. Y fíjense lo que genera de benzopireno la fritura de aceite. ¿Ya? Por ejemplo, ya el aceite de maíz o el aceite vegetal, ¿no es cierto? 21,6 microgramos por metro cúbico. O sea, la norma es 1 nanogramo por metro cúbico y genera de benzopireno 21,6 microgramos. Estamos hablando que genera 21.000 veces más benzopireno de lo que la norma permite. A mí este dato me dejó así, pero medio descolocado. Este dato no lo sabía. Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto pH genera el pan tostado? En teoría, eso tiene una cantidad de pH monstruoso. Ahí tiene una tesis. O bueno, igual tendrían que hacer ustedes una revisión bibliográfica si es que eso no está ya reportado. A lo mejor ya se sabe y yo lo desconozco. Pero si no se supiera, o sea, cuánto pH hay en un pan tostado, bueno, no creo que exista poco. Imagínense la cantidad que hay que emite un aceite. Pero bueno, datos que uno no conoce. Y esto solo benzopireno, hay más pH obviamente, pero el de benzopireno es como obviamente el que uno más se fija. O sea, trabajar en una cocina friendo cosas es ser re tóxico. A ver, ¿qué es esta? No, no sé por qué la pegué, disculpa. Ya, estos son los datos que yo le había mostrado ya de la muerte social. Entonces, espero que al haber mostrado todas estas como aristas de lo que son los pH, las fuentes de emisiones increíbles que hay, ¿no es cierto?, de todo tipo, lo fácil que es generar pH hasta cuando uno cocina, ¿no es cierto?, lo tóxicos que son y lo difícil que es controlar sus emisiones, espero que le haya quedado un poco más claro de entender por qué, en parte entender, porque no podemos entender todo esto, pero en parte entender por qué la contaminación atmosférica es tan grave y tan nociva. Ahí los pH algo tienen que decir. ¿Ya?
insisto, esto está como normalizado, ¿no? No sé, para lo grave que es este tema, lo poco que se habla en los medios de comunicación, a mí me impresiona, a mí me impresiona, o sea, hay cosas que generan mucho menos muertes que esto, ¿no es cierto? Y se habla mucho más. Eh, y estamos hablando que la contaminación atmosférica genera muertes un poquito más bajas que fumar, o sea, de eso estamos hablando de la contaminación atmosférica. Y si ustedes empiezan a ver, ¿no es cierto?, todo lo que le sigue para abajo, por ejemplo, las dietas altas en sodio matan menos que la contaminación atmosférica. Sin embargo, sí se habla de lo dañino que es el sodio, ¿no es cierto? Entonces ahí hay como un tema, creo yo, de como que no se está ponderando un poco lo importante que es esto. Ahora, a lo mejor puede verse que no hay mucho que hacer más de lo que ya se ha hecho. Por eso yo espero que el día de mañana anden puros Teslas dando vuelta por ahí, ¿no es cierto? O autos eléctricos en general. Y esta barra que está ahí, a lo mejor en 20 años más va a bajar un montón. Eso es lo que esa es la esperanza que yo tengo. ¿Sí? De hecho, cuando he dado charlas respecto a estos temas, me critican un montón porque dicen que soy muy optimista. Ya me dicen que yo pienso que el cambio climático y la contaminación atmosférica van a ser cosas del pasado, como en 20 o 30 años más cuando explote todo este tema del tráfico vehicular eléctrico, ¿no es cierto? Y la quema de hidrógeno. Pero parece que esperan escuchar de mí que diga que se va a acabar el mundo. Eh, a ver, Michelle dice, existe solo un canal de TV abierta que tiene su sección de ciencia, no dura más de 15 minutos y solo 2 veces a la semana. No creo que se pueda esperar. Sí, claro, lamentablemente es así. De hecho, hay estudios, miren, dicen que la proporción de contenido científico que se divulga, por ejemplo, por las redes sociales, ya ni siquiera vamos a hablar de la televisión, en inglés es 9 veces más alto del que se divulga en español, siendo que la proporción de hispanoparlantes no es 9 veces más bajo que la del mundo anglosajón. Entonces, de que está subrepresentada la divulgación científica en español, parece que sí. Eh, este gráfico es el que yo les decía de Chile, ¿no es cierto? El rango o el ratio de muertes que hay en Chile por contaminación del aire por cada 100.000 habitantes. O sea, se estima que se mueren, miren, y hagan el cálculo, por contaminación aérea total, que sería la línea roja, ¿no es cierto? Mueren aproximadamente, ya, pongamos un valor aproximado, 60, bueno, estamos acá en el 2017 ya, pongamos 25, supongamos, personas por cada 100.000 habitantes. ¿Okay? Ahora, eso es por cada 100.000 habitantes, o sea, si en Santiago hay 7 millones, ¿no es cierto? Hagan la regla de 3, por cuánto les da. 25 es a 100.000, como X es a 7 millones, para ver cuánto les da. Ahora hagan un cálculo rápido, ¿eh? Porque al ojo no lo hago. 10, 70 por 25. ¿Cuánto es 70 por 25? Déjame hacer el cálculo. Obviamente. Claro, estamos hablando que solo en Santiago, o sea, perdón, solo en Santiago, si hacemos el cálculo para Santiago, estarían muriendo 1.750 personas por contaminación atmosférica al año. ¿Okay? Ahora, si ustedes se fijan, igual hay que ser justos, o sea, tanto las muertes por contaminación atmosférica como también la calidad del aire, ambos parámetros han mejorado. Ya, o sea, han habido políticas, y eso hay que decirlo, han habido políticas cada vez más estrictas para mejorar esto. O sea, aquí no, quien diga que las autoridades no hacen nada, como a veces la gente dice eso, como por un desahogo más que como una afirmación realmente que se contradice con los hechos. No, o sea, las autoridades sí han hecho un montón de cuestiones, o sea, han puesto la norma cada vez más exigente, han controlado el tipo de auto que puede circular, las plantas de revisión técnica son cada vez más exigentes, de hecho hay reclamos de proveedores de autos que dicen que son demasiado exigentes y que están rechazando autos nuevos, ¿no es cierto? Hay toda una política que apunta ahí, pero hasta dónde se puede apretar la tuerca es complicado, no sé si se podría hacer más que eso. Y la otra buena noticia que hay es que a escala mundial
lo que es las emisiones de... Este gráfico muestra las emisiones que hay de 16 pHs por año, ¿no es cierto? A escala global y después separado entre países en vía de desarrollo y países desarrollados. Y aquí, ¿no es cierto? Si ustedes ven, más o menos el máximo de emisiones de pH se alcanzó cerca del año 2000. De ahí para abajo esto empezó a bajar, ¿no es cierto?, hasta el año 2010, y de ahí, a partir de esa línea ya son proyecciones. O sea, donde está esa línea que es cercana al año 2010, ese es el punto donde se fabricó el gráfico. De ahí para adelante son proyecciones. O sea, a nivel mundial, dado que los motores son más eficientes, o sea, literalmente la combustión es más completa, emiten menos pH, ¿no es cierto? Dado también que se están reemplazando de a poco las matrices energéticas por biomasa, por energía eléctrica, ¿no es cierto? Las emisiones de pH a nivel mundial están bajando. ¿Ok? En países desarrollados, que sería el gráfico del medio, esa caída es mucho más abrupta, un poco lo que estamos discutiendo. O sea, son países que tienen la capacidad de invertir en tecnología más sofisticada, la cual lamentablemente sigue siendo más cara, para tener fuentes de energía más limpias. Los países en vías de desarrollo, los cuales estamos nosotros, hay una caída, pero una caída con una pendiente mucho más plana. Aquí alguien me escribió algo que dice que, a ver, aquí es Mauricio, dice, pero, profe, pero esas muertes están asociadas también a enfermedades que pueden tener las personas. No, a ver, esa barra que yo mostré muestra las causas de muerte separadas por factor de riesgo, ¿ya? Entonces, claro, yo entiendo de esa barra, igual habría que meterse en la metodología para alguien que sepa un poco de, como de salud pública, ¿no es cierto? Yo entiendo de esa barra que están separados las otras causas. Por ejemplo, si tú has muerto porque, no sé, pues, tenías diabetes y por coincidencia te asfixiaste, no sé, se entiende que le endosaron la causa de la diabetes, ¿ya? Así lo entiendo yo al menos, ¿ya? Ahora, los cálculos más o menos de cuántas personas mueren, lo que sí sé es que se hacen de varias formas, forma directa y forma indirecta. La forma directa serían las actas de defunción y una autopsia, ¿no es cierto? Es decir, cuál es la causa de muerte. Hay formas indirectas de verlo, más o menos calculando con poblaciones de referencia. Por ejemplo, no sé, tú tienes, como un invento, tienes Santiago por un lado y tienes Viña del Mar por otro. Y ahí uno ve, por ejemplo, qué porcentaje de personas mueren por enfermedades cardiorrespiratorias en ambos lados, y el delta extra de porcentaje de muertes por esa causa que se da en Santiago se le endosa al incremental de muerte que genera la contaminación atmosférica que Viña del Mar no tendría, por ejemplo. Esa sería como una forma de estimar cuánto de las muertes por enfermedades cardiorrespiratorias se deben solo a la contaminación, ¿ya? Eso sí también se hace. Y en la página de Nuestro Mundo en Datos le explican eso, o sea, cómo se calculan los valores y ponen incluso algunos avisos. Dicen, por ejemplo, hasta el año 90, los valores que están registrados son en base a la acta de función que proveyeron los ministerios. Del año 90 en adelante, esos datos se estimaron mediante esta otra forma. Aquí dice los de bueno, Benjamín menciona el caso de Volkswagen que intentó engañar por sus emisiones. Claro, o sea, para ustedes, es que eso es lo que estábamos discutiendo la otra vez. O sea, las empresas les hacen pruebas de emisión para dar las autorizaciones para vender los autos en los distintos países en base a que respetan las legislaciones de emanaciones de esos países y de seguridad y muchas otras normas. Entonces, claro, pero como no pueden andar haciendo mediciones a todo auto que sale de la planta, ¿no es cierto? Normalmente se hacen mediciones con algunos autos que son representativos de la línea productiva. Ahora, claro, pues puede darse el caso, como dice Benjamín, que tengo entendido que así fue el caso de Volkswagen, ¿no es cierto? Que parece que los autos con los cuales hicieron las mediciones eran autos modificados, ¿no es cierto? Y realmente los autos como que se producían en condiciones normales emitían más que eso, ¿no es cierto? Y de ahí viene el problema de dejar que las personas modifiquen sus propios autos. Siempre va a quedar el manto de duda si luego de esas modificaciones siguen cumpliendo con los estándares de contaminación y los estándares de seguridad que se le pide a todo el parque automotriz. Por eso yo creo que las autoridades prohíben la modificación manual de los autos, y no solamente por el tema eléctrico, y se prohíbe para cualquier modificación, eso hay que tenerlo súper claro. A mí yo me acuerdo que una vez
comentaron que mi suegro le puso una luz así a una camioneta, le tiró un cable, no sé, y le rechazaron la revisión técnica por ponerle una luz. ¿Ya? Y después tuvo que cortar esa cosa para que se la aceptaran. Entonces, hay que tener un poco, ponderar esas dos cuestiones. ¿Ya? No vean todo conspirativamente, ¿eh? Las conspiraciones como que uno tiende a pensar que hay un nuevo orden mundial que nos quiere engañar y no sé, no he encontrado pruebas convincentes de eso. Eh, eso respecto a los pH. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran ver. Con eso termino lo que me quedaba a ver de la segunda sesión de pH. ¿Ya? Espero que después de esto, cuando hagan un asado, lo hagan a gas o eléctrico, ¿ya? No hagan carbón. Aunque no sé si eso culturalmente va a funcionar. ¿Dudas? ¿Consultas? Ok. Ya, a ver, voy a parar, voy a detener esta grabación, ¿ok?